Saludos y bienvenidos a este nuevo video. En la sesión de hoy vamos a revisar lo que sería matemática simbólica. El uso de la matemática simbólica es porque MATLAB va a hacer una interpretación en otro tipo de arreglo. Hasta ahorita hemos visto arreglos de tipo matriz, numéricos, y vamos a ver otro tipo de arreglo que va a ser la matemática simbólica, la cual se puede almacenar también como una variable, lo cual permite manipular expresiones y hacer operaciones como derivar, integrar, resolver ecuaciones o evaluar funciones. Vamos a ver algunos ejemplos, cómo derivar, cómo resolver ecuaciones, y vamos a empezar primero declarando algunas funciones. Para utilizar matemática simbólica tenemos que darle la instrucción y ocupar nuestro comando de sims espacio, y le vamos a indicar con qué variable vamos a estar trabajando, en este caso con la variable x. Entonces a partir de aquí se van a estar manejando variables. Por ejemplo, yo puedo decir y1, es decir, una función, la estoy llamando y1, sería igual a x cuadrado más x, aquí más x, entre, y le ponemos entre x menos 1. De esta forma estaría indicando que esto es una función. Bueno, estoy manejando una variable de tipo simbólica y esa variable es x. Si le damos correr, efectivamente me está diciendo y1 sería igual a x cuadrado más x entre x menos 1. Aquí MATLAB me da también la opción de que yo pueda manejar otro tipo de operaciones bajo esta que acabo de crear. Por ejemplo, una aproximación numérica, sustituir variables. Ahorita vamos a ver cómo realizar la sustitución de variables, aplicando cálculo de funciones, cálculo integral, graficando. Vamos a ver también la parte de graficar, resolviendo ecuaciones, etcétera, ¿no? Pueden ahí explorar todas las opciones que nos permiten el uso de matemática simbólica. Voy a crear otra variable, perdón, otra función que sería, ahora vamos a poner x cuadrada menos 3 por x más 1, y otra función y3, la estoy guardando en la variable y3, pero lo podemos manejar como función, que sea, pues yo puedo hacer operaciones, por ejemplo, y1 más y2. A este también le voy a quitar ahorita el punto y coma para que veamos qué es lo que está manejando. Ya sabemos que y1 nos queda esta expresión, una función racional. Le damos correr. Ahora y2 me queda un polinomio, bueno, que en este caso sería una parábola, y y3 es la suma de y1 más y2. O sea, también me permite hacer las operaciones fundamentales que vemos en funciones: multiplicación de funciones, división de funciones. Vamos a poner, por ejemplo, una división. Vamos a llamarle aquí y4 igual a... vamos a ponerle y1 entre y2, y1 entre y2. Listo, le damos correr. Y me genera en y4, la variable que estoy guardándola, me está generando la expresión x cuadrado más x entre esta parte de acá abajo. Si nos damos cuenta, ya está, lo tiene una forma factorizada. Bien, eso es lo que me permite trabajar MATLAB. Y si vemos del lado izquierdo en nuestro workspace, que ha cambiado el símbolo ahora que está manejando MATLAB. Antes veíamos que era una matriz y ahora nos aparece este símbolo como un cubo. Significa que estos son, otra vez, son expresiones, ajá, que ahora representan una matemática simbólica. Bien, vamos a ver qué más podemos hacer. Una de las operaciones que puedo hacer, o de las muchas operaciones que se pueden hacer con las funciones, pues, lo más común es evaluar nuestras funciones. Yo, por ejemplo, puedo llamar a otra variable que se llame resultado 1, y para evaluar una función no necesito, por ejemplo, la función y1 y entre paréntesis indicarle quiero que esté evaluada en 4. Si hacemos esto, el programa nos va a mandar un error. Efectivamente no está reconociendo este tipo de operación. Entonces, para que nosotros podamos evaluar una función, lo voy a guardar una variable llamada r1, y vamos a ocupar nuestra función subs, que sería de sustituir. Y aquí le voy a decir y1 con respecto a la variable x, y le vamos a asignar un valor, es 5. Entonces yo quiero que sustituyas el valor de 5 en esta expresión. Le damos correr.
y efectivamente nos quedaría 15 medios. Aquí hay que notar algo importante, ya que R1 se está guardando también como una expresión del tipo simbólica. Veamos, estas expresiones del tipo simbólica están ocupando 8 bytes. Tipo de clase simbólica. No es un escalar como tal. Si lo quiero convertir a un escalar, tenemos que ocupar una de nuestras funciones que ya habíamos visto en los primeros videos. Por ejemplo, lo quiero del tipo single, sencillo, ¿sí? Y vamos a de una precisión no tan exacta y le damos correr. Y ahora me guardo R1 de tipo, el carácter ya cambió el símbolo, tenemos una matriz, es de 1 por 1, es un escalar. Y ahora sí, mi escalar, ya esta variable R1 ya no es del tipo simbólica, ya es del tipo numérico, como lo hemos estado trabajando, en un formato sencillo, una clase sencilla. Lo marqué aquí, si lo podemos ver, tipo single, no es de una precisión, de doble precisión, y me guarda ahora en esa variable 4 bytes. Lo mismo lo pude haber manejado con, bueno, si esto hubiera sido un entero, con las funciones de entero. Bien, veamos que no solamente puedo evaluar en un solo número. Por ejemplo, evalúo aquí la función y1 en 5. También puedo generar un vector. Veamos, voy a poner aquí, por ejemplo, un vector que se llame a1. Bueno, lo voy a crear y le voy a decir que va de -10 en saltos de 2 hasta 10. Listo. Entonces aquí voy a generar un vector que se llama A1, que va con todos estos elementos de -10 en saltos de 2 hasta 10. Ya sabemos cómo ocupar este tipo de vectores. También pueden ocupar la función linspace, etcétera, ¿no? Pueden ustedes marcarlo como quieran. Bien, y cuando ocupamos nuestra función subs, en vez de 5, le voy a indicar que es con respecto al vector que acabo de crear con todos esos elementos. Bien, ¿qué es lo que me va a devolver? Le damos correr. Y me devolvió un vector de R1 de 1 por 11. Es un vector de 1 por 11, en donde desde el primer elemento está nuestra función y1 evaluada en -10, luego en -8, y así sucesivamente hasta llegar a 10. Entonces tenemos ya un vector que creamos, que fue A1, que fue el vector con los elementos desde -10 hasta 10 en saltos de 2, y R1, que también va a ser un vector de 1 por 11, donde en cada valor se está guardando precisamente nuestra función que fue evaluada desde -10 hasta 10. Entonces de esa forma puedo yo evaluar alguna función que se me ocurra, ¿no? O con la que esté trabajando. Vamos aquí a ponerle, por ejemplo, y5, y aquí le voy a llamar x por coseno de x. Una de las funciones que pues más o menos hemos trabajado ya. Y le vamos a ahora ocupar la función. Si yo quiero graficar cualquiera de estas funciones, lo que tenemos que hacer es llamar a una, en vez de utilizar nuestra función plot que hemos manejado anteriormente cuando manejábamos vectores. Bueno, ahorita como estamos ocupando matemática simbólica, simplemente le vamos a agregar la letra f. Fplot es precisamente va a graficar una representación en matemática simbólica o una función. En este caso yo las estoy tratando como función, y le voy a decir mi función y5. ¿Y cómo funciona nuestro plot? Bueno, yo le voy a indicar el rango de dónde a dónde en el eje X, ¿no? Le voy a decir que gráfica de -10 hasta 10. Bueno, pero aquí está. Vamos a graficar primero y1 y luego graficamos y5, ya que y5 está en términos de coseno. Bien, vamos a ver qué pasa. Ocupando nuestra función fplot para graficar ahora este tipo de matemática simbólica. Y como vemos, aquí estaría nuestra función y1. Recordemos que nuestra función y1 fue una función de tipo racional. Y lo mismo que hicimos en gráficas en las sesiones pasadas, como graficar, pues también se va a repetir en este tipo de gráficas de matemática simbólica. La función fplot me permite manejar también opciones.
Por ejemplo, le damos el coma y entre comillas simples le puedo indicar, por ejemplo, el tamaño, el grosor de la línea. Vamos a decirle 2.5. Quiero que esté un poco exagerado para que se vea. Y también vamos a manejar, por ejemplo, el color de la gráfica. Quiero que esté en azul. Bueno, en rojo para que se vea, se distinga. También podemos manejar el título, tal y como lo hemos hecho en las sesiones pasadas. Yo le puedo decir función f de x, por ejemplo, se me ocurre. También podemos manejar una cuadrícula, le puedo indicar que esté cuadriculado. También le puedo dar un nombre al eje de las abscisas. Aquí, por ejemplo, le puedo llamar eje X, simplemente para que veamos que todo esto sucede. Y lo mismo que trabajamos en la sesión de funciones, también puedo manejar el tamaño, la fuente de la letra, el grosor. Aquí vamos a ponerle un 13, por ejemplo. Aquí le puedo indicar también el color que lo esté manejando en comillas. Vamos a ponerle verde. Y así sucesivamente yo le puedo indicar todas las opciones que yo quiera para que se quede mucho mejor mi gráfica, las que necesite. Bien, le damos correr y efectivamente ya me hizo los cambios en nuestra gráfica. Ya la marcó de color rojo, más gruesa porque le puse 2.5. Le puse un título tanto a la gráfica como al eje X, y el eje X lo puse en color verde como se lo indiqué. Entonces ustedes pueden manejar todas las opciones que dimos en la parte de gráficas con vectores, ¿no? Gráficas básicas. Y si no, pueden ingresar a la parte de ayuda y todavía ver las demás opciones que tienen precisamente estas funciones. Bien, vamos a ver cómo nos quedaría nuestra gráfica ahora con respecto a. Vamos a ponerle aquí fplot. Y la última que hice fue y5 en términos del coseno. Aquí también le puedo indicar que vamos de menos 2 por pi hasta 2 por pi. Ya que coseno, aquí está coseno, recuerden que esta expresión entra en radianes. Bien, entonces, y también le puedo poner algunas. Vamos a ponerle un poco de grosor, también 2.5, para poderla visualizar un poco mejor, o que se note que estoy haciendo los cambios. Bien, y aquí tenemos nuestra función, que fue x por coseno de x, y esta sería nuestra gráfica, ¿no? Obviamente también le puedo poner títulos a los ejes, cambiarle el color, grosor, tipo de delineado, etcétera. Eso ya queda al gusto de cada quien. Y lo grafiqué de menos 2pi hasta pi. Bueno, aquí lo está trazando en el eje X, no lo está colocando en radianes. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer derivadas e integrales, precisamente ocupando nuestra matemática simbólica. Simplemente para poder realizar derivadas de una función se ocupa la función diff. Vamos a ingresar función y el tipo de variable con la cual quiero que derive. Y para poder realizar integrales ocupamos la función int y vamos a indicar la función, también el tipo de variable cuando sea una integral indefinida, y cuando sea una integral definida vamos a marcar límite inferior y límite superior para que evalúe precisamente la integral. Bien, aquí vamos a cambiarle a código. Entonces, primero que nada, pues recordar que hay que empezar con nuestro, indicarle la instrucción sims, y vamos a manejar la variable x otra vez. Y yo puedo indicarle, por ejemplo, voy a llamar aquí una variable que se llame derivada de y1. Ahí quiero que la guarde y entonces ocupamos nuestra función diff. La función y1, ya que la tengo guardada, aquí la tengo guardada, no la he limpiado, entonces la puedo, solamente una coma, ahí está, con respecto de x. Entonces le decimos deriva a la función y1 con respecto de x, le damos correr. Y efectivamente me guardó la derivada de y1 con respecto de x. ¿Qué pasa si quiero la segunda, la tercera derivada? Bueno, simplemente después de la variable
indicamos una coma y ahora le doy, por ejemplo, 3. Con esto ya estaría indicando que quiero la tercera derivada de mi función y1. Le damos correr y me devuelve la tercera derivada con respecto a y1. Aquí en las opciones, igual le puedo dar una aproximación numérica, sustituir variables, que ya vimos la función, aplicar cálculo de funciones, integrales, graficar, que también ya vimos cómo sería la parte de graficar. Entonces también puedo apoyarme de mis opciones que aparecen aquí, con estos 3 puntitos. Vamos a, por ejemplo, puedo guardar, voy a llamar una variable R2, respuesta 2, y puedo decirle que y1 entre, y entre paréntesis indicarle la derivada de y2 con respecto de x. Si no le indico aquí con una coma y el número de derivadas, por default pues es la primera derivada, así es como lo está interpretando el programa. Le damos correr y R2, que queda guardado como un tipo de variable tipo simbólica, me quedaría esta función en términos de x, ¿no? ¿Qué fue esto? Fue la expresión y1 entre la derivada de y2. De esa forma puedo manejar pues también este tipo de operaciones, ¿no? Vamos a ver qué otro tipo de operaciones puedo derivar implícitamente. Sí, puedo tener una expresión que esté en términos de las dos variables x y y derivarlas. Lo único que tengo que hacer es agregar aquí en la parte de sims, simplemente con un espacio y la otra variable que quiero trabajar. Entonces le voy a indicar que voy a trabajar también con la variable y. Y puedo escribir aquí, ahora voy a llamarle la función f1, será igual a 2 por x por y al cuadrado más 3 por y menos 5 x, aquí le puedo poner al cubo, por y, simplemente y. Listo, ya tendría aquí una expresión que sería la función f1, es una función implícita ya que está en términos de dos variables, y si existiera una tercera pues simplemente la agrego en la parte de arriba en mi comando sims. Bien, y a esta función la quiero derivar, entonces le puedo decir la derivada de f1, la voy a guardar aquí, y ahora aquí le voy a poner también con respecto de x, porque voy a derivar a la función f1 con respecto de x. Entonces lo único que tengo que hacer es indicar mi función div, decirle f1 con respecto de x. Bien, si le damos correr, aquí tenemos nuestra expresión, nuestra función implícita, y le estoy indicando ahora que derive a esta función implícita con respecto de x y nos devuelve el resultado. Y lo mismo puedo hacer con, ahora dividiéndola con respecto de y, la voy a guardar en esa variable, así se me ocurrió. Y lo mismo, ¿no? Div, nuestra función f1, y ahora con respecto de y. Le damos correr. Y efectivamente nos guardó la expresión, la derivada ahora con respecto de y, que sería esta de aquí. Entonces, de esta forma yo puedo indicarle al programa deriva con respecto a qué variable, ¿no? Y lo mismo, si quiero la segunda o tercera derivada de esta expresión, pues ya nada más sería cuestión de aquí marcarle con un coma e indicarle cuál es la derivada que quiero, ¿no? Si la segunda, tercera, cuarta, etcétera. Entonces lo mismo va a funcionar. Bien, ¿cómo podría integrar yo ahora las funciones? Aquí le voy a poner punto y coma. Bien, como nos dice aquí la parte teórica, pues voy a ocupar mi función int. Entonces mi función int va a ser precisamente la instrucción que le voy a indicar al programa para que integre. Por ejemplo, vamos a ponerle, estoy en R3, aquí le voy a decir R3, o vamos a ponerle integral de y2, se me está ocurriendo, y le voy a decir integra precisamente la función y2 con respecto de x. Vamos a ver ahorita que si no ocupo los límites inferior y superior, estoy indicando que es una integral indefinida. Le damos correr. Y vemos que la integral de y2 nos quedaría de esta forma. Nos quedaría la función, que la estoy llamando la integral de la función y2.
Bien, y si ocupamos nuestros límites inferior y superior, por ejemplo, yo le puedo indicar de -1, a 3. Entonces aquí ya le estoy indicando evalúa la integral de -1 a 3 de la función y2 con respecto de x. Y le damos correr y me lo está guardando en esta variable. Pero otra vez recordemos que esta variable es del tipo simbólica, no es un tipo numérico, no es un vector de 1 por 1. Entonces lo que tendría que hacer es después la instrucción. No, hacerlo aquí de hecho lo puedo hacer aquí de inmediato. Entonces aquí indicarle que es entre paréntesis, que va a ser de tipo single o double, dependiendo cómo lo quieran trabajar. Le damos correr sección y efectivamente vemos aquí ya cómo cambió la variable int y2, es decir, la integral de y2 evaluada de -1 a 3 ya lo está guardando en un tipo escalar, un valor numérico, y vale 1.333. Entonces de esa forma también podemos hacer las integrales definidas. Vamos a ver para qué más podemos utilizar la matemática simbólica, también para resolver ecuaciones. ¿Cómo podemos resolver ecuaciones? Bueno, usando la ecuación de los gases ideales. Si recordamos la ecuación o la expresión, vamos a darle en insertar y voy a escribir la ecuación, en este caso ocupando la expresión por volumen es igual a nr por t. Listo, aquí tendríamos nuestra expresión. Y vamos a cambiarle a código para empezar a trabajar. Bien, voy a quitar ahora, a limpiar mi workspace para trabajar con estas nuevas variables. Utilizando nuestro comando sims, y ahora por ejemplo vamos a resolver o a calcular el valor de n a partir de esta expresión. Entonces ahora yo le voy a indicar que mi variable simbólica va a ser n. Entonces yo puedo empezar a decir la presión vale 1.6 por 10 a la 5, recordando la notación científica y recordando que esto estaría en pascales. Luego el volumen de 1.75, y esto estaría en metros cúbicos. Luego la constante de los gases, que valdría 8.31 para estas unidades. En este caso se está trabajando, es la constante de los gases en joule sobre mol por grados Kelvin. La temperatura, incluso aquí podemos usar funciones que hemos visto en sesiones anteriores, como por ejemplo input, y le digo ingrese la temperatura en grados Kelvin. Bien, simplemente es para repasar de lo que hemos estado viendo en otros videos. Y ahora vamos a ingresar nuestra expresión ocupando, lo voy a llamar más bien gas ideales. Voy a llamar esta variable y se va a llamar gas ideales. Ahora, en esta variable voy a guardar precisamente esta ecuación. ¿Cómo se va a guardar esa ecuación? Bueno, pues va a ser presión por volumen igual, y aquí voy a poner el doble signo de igual. El doble signo de igual voy a indicar que esto es una ecuación para que lo pueda interpretar así MATLAB con la matemática simbólica, y un solo símbolo de igual es de asignación. Le estoy asignando esta expresión a esta variable que se llama gases ideales. Ahí hay que tener en cuenta la diferencia entre un solo símbolo de igual y usando dos veces el símbolo de igual. Dos veces el símbolo de igual es una ecuación, estoy representando una ecuación, y un solo símbolo de igual, como lo hemos trabajado acá arriba, es de asignación. Le estoy asignando este valor a esta variable P. Bien, y aquí vamos a poner N por R por temperatura. Listo. Y vamos a ocupar nuestra función solve. Nuestra función resuelve, precisamente va a ser para resolver ecuaciones. Ahorita vamos a hacerlo una sola ecuación, una sola incógnita. ¿Y qué es lo que le voy a decir? Bueno, gas ideales, que es la variable que guardé,
y le voy a indicar coma con respecto a qué variable, a n. Listo, ahí está. Y me va a devolver el resultado. Bien, vamos a darle correr. Me pregunta, ingrese la temperatura en grados Kelvin porque es esta expresión que le pedí que ingresara de forma manual o por pantalla. Y vamos a indicarle 300 grados Kelvin. Corremos y me resuelve precisamente. El resultado me dice que sería 280.000 entre 2.493. Bueno, si queremos que esto nos lo devuelva en un formato que no sea el matemáticas simbólicas, sino que sea numérico, como estos tres, como presión, como cuatro, como presión, la constante de los gases, temperatura y volumen, pues volvemos a hacer lo mismo que en el caso anterior, indicarle de tipo single o, si quieren, de tipo double, de doble precisión, y le damos correr. Igual aquí le doy 300 y me devuelve el resultado ya un tipo numérico, y el resultado sería de 112.3145. El resultado de n. Entonces el uso de solve es para resolver ecuaciones. ¿Cómo voy a ingresar una ecuación? Con el doble igual. Lo hice de esta forma y lo ingresé aquí. Se puede trabajar lo mismo. Me puedo ahorrar esta línea de código y simplemente aquí escribir la expresión. Pude haber hecho esto. Aquí control C y le doy aquí borrar, y aquí la G no va, ahí está. Lo pude haber hecho de esta forma y también me devuelve el resultado, ¿sale? No hay ningún problema. Simplemente lo que hice fue guardar esta expresión, esta ecuación, en esta variable que la llamé gas ideales, ¿no? Que es nuestra ecuación para los gases ideales. Bien, y vamos a ver un último ejemplo, un ejemplo clásico en física. Nos dice: se lanza una pelota de béisbol con una velocidad inicial de 100 metros por segundo, con un ángulo de 30 grados en relación con la horizontal o con respecto a la horizontal, y nos pregunta cuánto tiempo se tardará en recorrer la mayor distancia horizontal y cuál es la distancia máxima que recorre horizontalmente la pelota. Bien, aquí le voy a dar en código para empezar a trabajar. Entonces, primero que nada, vamos a ingresar nuestras variables, que sería sims. ¿Qué variables voy a manejar? Tiempo y distancia en el eje X. La voy a llamar de X. Aquí voy a limpiar mi workspace para que trabajemos con las nuevas variables en nuestra nueva sección. Recordemos que estoy ocupando secciones por separado para estar trabajando por separado y no correr todo nuestro código que vayamos generando, ¿no? Vamos a llamar ahora una componente la velocidad con el eje X. Si recordamos ahí en física, la velocidad esta que nos están dando se tiene que dividir en la velocidad con respecto al eje X y la velocidad con respecto al eje Y, es decir, la velocidad de la componente en X y en Y. Esto sería igual a la velocidad 100 por, y para el eje X sería coseno, y recuerden que si le agrego una D, el valor que voy a ingresar está en grados. Entonces es el dato que me están dando en el problema, 30 grados. Entonces lo estoy ingresando como 30 grados. Ahora voy a llamar una variable que se llame la velocidad en el eje Y, lo mismo 100, pero ahora por seno, igual agregando la D, de 30 grados. Entonces ahí va a calcular la velocidad en la componente X y Y. Y voy a guardar esta solución en una variable que se llame respuesta. Se me ocurrió. Y vamos a ocupar nuestra función otra vez solve. Entonces le vamos a decir resuelve. ¿Qué vamos a resolver? En este caso van a ser dos ecuaciones. ¿Cómo voy a ingresar dos ecuaciones en la función solve? Bueno, vamos a poner la primera. La primera va a estar igualada a 0. 0 es igual, recuerden el doble símbolo de igual. ¿Por qué 0? Es la velocidad con respecto a la componente en Y. Ahorita explicamos por qué 0. Por el tiempo más un medio por, aquí le voy a poner entre paréntesis, la gravedad, que es menos 9.81. Hoy estoy ocupando la formulita de distancia para un cuerpo con aceleración constante por tiempo al cuadrado. Listo.
Bien, como estoy ocupando la formulita de distancia, en este caso la distancia en el eje Y, pues cuando el cuerpo, como es un movimiento parabólico de un cuerpo, se está lanzando una pelota horizontalmente, bueno, el desplazamiento es horizontal y vertical, pero en el eje vertical lo estoy igualando a cero porque cuando alcance su máxima distancia horizontalmente, pues el desplazamiento en el eje Y pues va a valer cero. Por eso lo estamos igualando a cero. Entonces, esta primera ecuación lo que va a hacer es resolver el tiempo, nos va a devolver el resultado del tiempo. Y después la segunda ecuación lo separamos con una coma y escribimos la segunda ecuación que va a ser la distancia en el eje X, que la llamé dx. Eso sí hay que tener mucho cuidado, como estoy nombrando las variables con las cuales voy a manejar la matemática simbólica, tienen que tener la misma, no pueden ser diferentes, ¿no? Ahí sí hay que tener cuidado. Y aquí doble signo de igual. Ahora la velocidad en el eje X por el tiempo. Recordemos que distancia sería igual a velocidad por tiempo. Aquí le indicamos coma y en este caso entre corchetes porque como son dos variables quiero que me resuelvas estas ecuaciones con respecto al tiempo y con respecto a dx. Listo, de esta forma ya podemos trabajar entonces nuestra función. Si le damos resolver, listo. Como vemos aquí está ocupando tipo numérico la componente de la velocidad en x en y simbólico de x y t. Y ahora aquí viene lo interesante, la respuesta me lo está guardando en un tipo estructura. Cambio el símbolo. Este símbolo significa que está manejando una estructura. Como MATLAB se reescribió en C y C++, si han trabajado código en C, se trabaja en lo que son estructuras y es exactamente la misma idea. Entonces el resultado me lo guardó en esto que se llaman estructuras. Bien, aquí le voy a dar un punto y coma. Si quiero conocer los resultados, le voy a decir, por ejemplo, vamos a abrir el tipo de estructura que aparece aquí, respuesta, que así lo llamé. Le doy doble clic y aquí está. Aquí están guardadas mis variables t y dx. Entonces una es t, si le doy doble clic, me lo está guardando en un arreglo de estructura de 1 por 1. Vamos a ver qué significa. Cuando yo quiero extraer de una estructura la respuesta, pues simplemente va a ser de la siguiente forma. Yo le voy a llamar aquí tiempo, le voy a guardar una variable que se llama tiempo, y de la estructura respuesta, que aquí me lo indica. Ahora, en la estructura de respuesta lo está guardando en dos elementos que son dos folders, es lo que maneja las estructuras. Entonces un folder se llama T y el otro folder se llama DX. Y eso como voy a ingresar a ese folder, pues simplemente con el operador punto. Y aquí me aparecen precisamente, ¿a dónde quieres ingresar? ¿A DX o a T? Pues yo voy a decir que a T. Y eso se va a llamar tiempo. Vamos a ver qué pasa cuando le doy correr al programa. Y me devuelve. Precisamente el tiempo está en un arreglo de 2 por 1, es decir, dos renglones y una columna. Y este es el valor del tiempo, ¿no? Pero recordando lo que pasa anteriormente, me lo está guardando en un tipo de variable simbólica. Aquí está tiempo, tipo variable simbólica. Como lo devolvemos a una notación numérica, pues ocupando la función double o single. Entonces voy a ocupar precisamente esas opciones. Aquí le voy a decir, antes de respuesta, le voy a decir quiero que la guardes en un formato que no sea de doble precisión. Le doy correr y me lo devuelve. Pero me está guardando, me está almacenando ahí un 0 y el tiempo, este es el tiempo que se calculó con la función solve, 10.1937. Bueno, eso cómo se arregla, como es el segundo renglón, aquí precisamente cuando entramos a la estructura, respuesta, punto, y le estoy indicando el tiempo, aquí abrimos paréntesis y le indico que es el número 2, el elemento 2. Otra vez le doy correr y ya me lo guardó sin que apareciera el 0. Y me está guardando el tiempo, que es un tipo single, eh, una clase del tipo single, aquí lo podemos ver, aquí está, y ocupa 4 bytes. Y entonces nuestro tiempo es de 10.1937 segundos al resolverse esta
estas dos ecuaciones. Bien, me falta la distancia. Bueno, aquí voy a llamar otra variable que se llame distancia y hacer lo mismo que hemos venido haciendo en el ejemplo anterior o en el caso anterior. Voy a ocupar la función single de una vez. Voy a ingresar a mi estructura que es respuesta, punto. Y ahora le voy a decir la carpeta de X, y en la carpeta de X va a pasar lo mismo. Le voy a indicar que quiero el segundo elemento, que es la distancia. Bien, vamos a darle correr de nuevo. Y ya me calculó las dos. Bueno, ya los había calculado anteriormente, pero ya los separé. Una variable la llamé tiempo, y aquí lo vemos el tiempo en formato numérico, con un tipo de clase sencillo. Y distancia también ya de forma numérica, ya no es una variable de tipo simbólica, sino que ya es una variable del tipo numérico. Y también el tipo de clase es sencillo, ocupa solamente 4 bytes. Si yo lo quisiera de mayor precisión, pues ocupamos double. Bien, estas son una de las muchas operaciones que nos permite trabajar la matemática simbólica. Esto es suficiente, por lo menos ahorita, para poder resolver muchas operaciones que se van trabajando con este tipo de matemática. Funciones, derivadas, límites, integrales, derivadas implícitas, integrales dobles o triples también se pueden trabajar. Funciones que yo las quiera graficar, ya vimos que vamos a ocupar nuestra función fplot y puedo graficar ahí diferentes funciones. Si yo quisiera aquí juntar la primera gráfica con la segunda, también podemos ocupar nuestro comando de hold, que nos va a decir mantén en esta misma gráfica las funciones y me las grafique en una sola, ¿no? Entonces ahí ustedes vayan explorando qué se puede hacer y las diferentes combinaciones con este tipo de matemática simbólica. Lo más importante también de aquí es resolver las ecuaciones. ¿Cómo podemos resolver las ecuaciones? Con nuestra instrucción solve, es decir, resuelve, y en la instrucción solve va a manejar precisamente las variables simbólicas que yo esté indicando desde un principio de mi código, ¿no? Aquí la llamé, por ejemplo, n, y en el caso siguiente se llamó tiempo y distancia en x, que son con las que estuve trabajando. Bueno, espero les haya servido y sea de mucha utilidad este video. Sigan practicando y nos seguimos escuchando nuevamente. Saludos.